En este segundo video, mi compañera Elena y yo les vamos a hablar sobre el aparato reproductor femenino. A grandes rasgos podemos decir que este permite la fecundación, la gestación y el nacimiento de un bebé. Está compuesto por órganos externos y por órganos internos. Primero vamos a hablar de los ovarios. Son un par de órganos endocrinos en forma de almendra localizadas dentro de la cavidad abdominopélvica. Miden en promedio 2.5 por 4.5 por 0.5 centímetros. Su función principal, primero, es producir gametos, los ovocitos. Así se llaman a los óvulos cuando aún no están fecundados. La siguiente función es la endocrina, porque es capaz de formar hormonas como el estrógeno y la progesterona. Existen dos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Los ovarios son muy pequeños antes del desarrollo de la pubertad y posteriormente aumentan su tamaño hasta la edad adulta. El ovario sufre una regresión después de la menopausia. Estos se encuentran ubicados en la pelvis menor, justo por delante del recto y por detrás del ligamento ancho del útero. Al igual que los testículos, estos sufren una migración. Comienza en la región lumbar, medialmente al mesonefros, pero se detiene en la pelvis menor, en su posición definitiva, alrededor del noveno mes de la vida intrauterina, aunque en ocasiones después de varios embarazos, el ovario puede descender aún más en la pelvis. Tiene 4 medios de fijación. El más importante es el ligamento suspensorio del ovario. Lo mantienen cerca del útero y de las trompas de falopio. Antes también llamado como ligamento del infundíbulo pélvico. Es un meso porque en su interior lleva a los vasos y nervios ováricos. Se fija en la fosa ilíaca y llega hasta la extremidad tubárica del ovario, y al mismo tiempo se fija en el infundíbulo de la trompa uterina. El segundo punto de fijación es el mesovario. Es una hoja peritoneal posterior del ligamento ancho que une al borde anterior del ovario al ligamento ancho. El ligamento propio del ovario, que va del útero al ovario, mide aproximadamente 3 centímetros de longitud y une el extremo uterino del ovario hacia el ángulo del útero. Este se ve acompañada por una pequeña arteria que corresponde a la rama ovárica de la arteria uterina. Este ligamento asegura la orientación del ovario. Y el mesosalpinx, este se extiende al borde mesovárico anterior, al infundíbulo de la trompa uterina y del ovario. Este es un ligamento de tracción y no un medio de sostén. Entre las relaciones anatómicas, considerando sus caras y sus bordes, en la cara lateral encontramos que está en relación con la pared pelviana, con la fosa ilíaca del hueso coxal y con unos elementos vasculonerviosos de la pelvis como los vasos ilíacos internos y externos, y también con el uréter. En su cara medial está recubierta por el infundíbulo de las trompas y el mesosalpinx. Adelante, el hilio del ovario se adhiere al ligamento ancho del mesovario y el peritoneo. Atrás se relaciona con la fosa ovárica, arriba con la extremidad tubárica. Esta se aproxima al colon sigmoide y al apéndice por la derecha. Abajo se encuentra lejos el fondo del sacro rectouterino. Si nunca tuvo un embarazo, pero si ya tuvo, el ovario tiende a descender. Con la irrigación podemos decir que el ovario se encuentra vascularizado por dos arterias, principalmente la arteria ovárica, que es una rama de la arteria aorta abdominal, y la rama ovárica de la arteria uterina. Ambas arterias se anastomosan y a nivel del borde anterior del ovario forman un circuito arterial. El drenaje venoso está alrededor del ovario, se forma un plexo. La porción medial se dirige a la vena uterina y de ahí va a drenar hacia la vena ilíaca interna y a la porción lateral desde el plexo. Se dirige hacia arriba y drena a la vena ovárica izquierda.
Esta a su vez en la renal y sube hasta la vena cava inferior. Mientras que la vena ovárica derecha drena directamente a la vena cava inferior. La inervación está dada por el plexo ovárico, cuyos ramos provienen del plexo mesentérico superior y el plexo renal. Estos nervios son motores y sensitivos, son los responsables de los dolores ováricos. Al ser un órgano endocrino, tiene una función exócrina, que se refiere a la liberación de los óvulos en el proceso de ovulación, y una función endocrina que se encarga de liberar hormonas como la inhibina, la progesterona y los estrógenos al torrente sanguíneo. Ahora vamos a hablar de las trompas de falopio, o también se les puede decir salpinges. Es un tubo que conecta al ovario con el útero y tiene dos funciones. La primera es proporcionar un camino para que los óvulos puedan llegar hasta el útero, y la segunda es proporcionar un camino para que los espermatozoides puedan llegar a fecundar al óvulo. Y se dividen en cuatro porciones. La primera es el infundíbulo, es el extremo lateral de la trompa, tiene forma de embudo y está tapizada por el peritoneo. La segunda es la ampolla, es la porción más larga de la trompa uterina. Los ovocitos secundarios son expulsados por los ovarios, suelen ser fecundados en esta porción. La tercera es el istmo, es la parte más rectilínea y menos móvil. Se ubica entre el ligamento redondo del útero y el ligamento propio del ovario. Y por último, la porción uterina, que está alojada en el espesor de la pared del útero a nivel del cuerno. La trompa uterina está contenida en el ligamento ancho. Está relacionada lateralmente con los ovarios, medialmente con el útero, sostenida por el ligamento ancho, y tiene proximidad con el intestino delgado, con el colon sigmoide y la arteria ovárica, y también con las ramas uterinas. El riego arterial está dado se divide en dos porciones: en la superolateral, que proviene de las ramas tubáricas y laterales de la arteria ovárica, y medialmente de la rama tubárica medial y de la rama de la arteria uterina. El drenaje venoso está dado por el plexo pampiniforme y recibe una inervación parasimpática a través de los nervios esplánicos de la pelvis y una inervación simpática del plexo uterovaginal. Bueno, yo les voy a explicar lo del útero. El útero, o bien conocido como matriz, es un órgano muscular hueco cuya cavidad está tapizada por mucosa, destinado a recibir el huevo fecundado, a albergar el embrión y al feto durante la gestación y a expulsarlo en el momento del parto. Mide de 7 a 8 centímetros de longitud. El útero tiene forma de un cono aplanado de delante hacia atrás, cuya base está orientada hacia arriba y cuyo vértice truncado encaja en la parte superior de la cara anterior de la vagina. Pared uteriana. Formación está formada por el perimetrio, que es una membrana serosa externa, el miometrio, una fibra muscular lisa que puede estirarse enormemente durante el embarazo para aportar protección al feto, y el endometrio, una mucosa epitelial ricamente vascularizada, proporciona el medio adecuado para el desarrollo del feto. Función: la mucosa uterina, se prepara clínicamente para la anidación o implantación de un óvulo fecundado. La musculatura del útero se va adaptando al desarrollo del embrión, contribuyendo en el parto a su expulsión. Y en su irrigación, pues existe de cada lado de una arteria principal, la arteria uterina, y dos accesorias, la arteria ovárica, que participa muy poco en la irrigación uterina a través de una anastomosis. Y en las venas
originadas de las diferentes capas del útero, constituyen inmediatamente plexos orientados, que son el plexo venoso uterino, venas uterianas y plexo venoso vaginal. En el linfático es de una pared superficial subperitoneal y de una red profunda mucosa y muscular que se origina en los troncos linfáticos orientados como las arterias. Y los nervios, su sistema nervioso autónomo empieza de la médula sacra de la C2 a C4 a través de los nervios esplánicos de la pelvis. El útero también recibe ramos del plexo uterovaginal originado del plexo hipogástrico inferior. Variaciones. Bueno, el útero sufre numerosas modificaciones como consecuencia de los embarazos y de los cambios hormonales. Durante el embarazo, el cuerpo uterino aumenta sus dimensiones. El cuello se ablanda y se borra. Después de uno o de varios partos, el cuello es más voluminoso. Su orificio externo es más abierto, desgarrado e irregular. Y el cuerpo es más ancho y más aplanado. Después de la menopausia, el útero se atrofia y los trastornos del desarrollo pueden ocasionar úteros dobles, bifados o bicornes. En la ausencia congénita de la vagina, el útero no se abre al exterior. El ligamento ancho es de tejido conectivo y peritoneo. Está dispuesta transversalmente al útero, tiene 3 bordes, 2 vertientes y una base. El borde medial corresponde al lado izquierdo del útero. Su continuación constituye el mesometrio. El tejido conectivo adyacente al borde lateral del útero se denomina parametrio. El borde lateral se refleja hacia adelante y hacia atrás, elevado en la parte de atrás por el ligamento suspensorio del ovario y adelante por el ligamento redondo del útero. El borde superior es la zona de los pliegues que se encuentra por encima del mesometrio y del mesosalpinx, mesovario y pliegue anterior. La vertiente inferior surge a partir del ligamento redondo del útero hasta descender sobre la vejiga. El vertiente posterior-superior, que está inclinado en sentido lateral, desde la detención del peritoneo hasta el fondo del saco recto uterino. Mientras que la base es ancha, ubicada medialmente en el borde lateral del cuerpo del útero, lateralmente por la pared pelviana. Es una capa muy gruesa, ya que es una doble capa de peritoneo. Su función es mantener la posición del útero y se divide en 3 partes. En mesometrio, que es el que recubre el cuerpo del útero, el mesosalpinx, que rodea las trompas de falopio, y el mesovario, que es el que sostiene los ovarios. Entre sus relaciones anatómicas podemos decir que está relacionado con el útero, las trompas de falopio, los ovarios y los vasos sanguíneos y nervios que puedan pasar por ahí. Otra de sus funciones es proteger las arterias, los nervios y las venas del útero, las trompas de falopio y los ovarios, además de que permite cierto grado de movimiento de los órganos reproductores durante el ciclo menstrual y el embarazo. La vagina. La vagina es un órgano impar y mediano situado en la cavidad pélvica arriba y por debajo del perine. Es un tubo como muscular dilatable de 8 a 12 centímetros de longitud. Se abre al exterior por el orificio vaginal situado en la vulva. Y alrededor del cuello uterino se forma un canal circular que se denomina fornix. Su constitución anatómica es básicamente en su capa muscular y capa mucosa. La muscular es lisa, las fibras están dispuestas en una lámina externa longitudinal que prolongan hacia abajo de un músculo liso superficial del útero y envían fibras hacia los labios menores de la vulva. En la capa mucosa dispone de un revestimiento epitelial. La mucosa es muy adherible a la capa muscular, es espesa con muy pocos elementos glandulares. Vascularización y inervación. La irrigación proviene de la arteria vaginal, rama de la ilíaca interna, de la arteria uterina
por las ramas vaginales y de la arteria rectal media. En las venas, sus satélites de las arterias voluminosas y comunicadas entre sí, pues son tributarias a la vena ilíaca interna. Y linfáticos son drenados por eferentes superiores con destino ilíaco externo medios que van a los nodos ilíacos internos y sacros, inferiores perineales que terminan en los nodos inguinales. Y por último, los nervios provienen del sistema vegetativo parasimpático, que viene siendo de la médula sacra de la C2 a C4, y llegan a la vagina a través de los nervios esplánicos del pelvis. Genitales externos. En la anatomía de los genitales externos es básicamente el labio mayor, labio menor, hendidura vulvar, himen y clítoris. En el labio mayor es un pliegue cutáneo alargado de adelante hacia atrás, el cual se le conoce pues una cara lateral y una medial. En el labio menor es un pliegue cutáneo mucoso situado medialmente en el labio mayor y redondeado por el vestíbulo de la vagina. Y en la hendidura vulvar aparece cuando se separan entre sí los labios mayores. Dentro de la hendidura vulvar se encuentran los labios menores. En el himen constituye un pliegue cutáneo mucoso cuya concavidad se dirige hacia el centro del orificio vaginal, estrechándolo en parte. Es un tabique incompleto que separa de forma parcial los espacios entre la vagina y la vulva. Y por último, el clítoris es un órgano eréctil, es el órgano eréctil femenino y aparece como una elevación submucosa encima del vestíbulo. Esta parte visible no es sino la extremidad anterior única y mediana de los cuerpos cavernosos adosados entre sí. Y aquí tenemos una imagen donde se puede apreciar dónde se encuentra cada región, los labios mayores, menores, el clítoris y la vagina. El diafragma pélvico es el piso muscular de la pelvis que cierra la abertura inferior de la pelvis. Está compuesta por dos músculos. El primero es el elevador del ano y el segundo es el isquiococcigio. Superiormente se relaciona con los órganos pélvicos, incluyendo a la vejiga y al útero en las mujeres y al recto. Inferiormente con el peritoneo y lateralmente con las paredes pélvicas, a través de las fascias que cubren los músculos. El periné es el conjunto de partes blandas que cierran por abajo de la cavidad pelviana, por debajo del diafragma pélvico. Se divide en dos triángulos, uno anterior, que es el urogenital, incluyendo al que en las mujeres contiene la uretra y a la abertura vaginal, mientras que en los hombres contiene la uretra y el escroto. El triángulo posterior es el anal, este contiene el canal anal y al ano, así como el esfínter anal externo. Se relaciona posteriormente con el diafragma pélvico, inferiormente con la piel y tejido subcutáneo, anteriormente con los genitales y posteriormente llega hasta el coxis. Las funciones del diafragma pélvico y del periné son básicamente dar soporte a los órganos esenciales para la continencia urinaria y fecal. Y en el caso de las mujeres, el periné se distiende durante el parto para permitir el paso del bebé. El riego arterial corresponde a las pudentas internas, que son las ramas de la arteria ilíaca, al igual que el drenaje venoso. Los nervios proceden del tercer y cuarto nervio sacro. Y por último tenemos la mama, que las mamas son dos formaciones situadas simétricamente en relación con la línea mediana en la cara anterior y superior del tórax. Estas son una característica pues muy principal en el sexo del sexo femenino y sirven para proporcionar nutrición al recién nacido.
Las glándulas mamarias masculinas tienen el mismo origen embriológico que las femeninas, pero pues como sabemos, ante la ausencia de cierta hormona, esta se queda en un estado rudimentario, reducida pues a un pequeño disco de tejido glandular. Están situadas en la parte anterior, entre el borde lateral del esternón y la línea axilar anterior. Las mamas desarrolladas se extienden en término medio de 3 a 7, de la tercera a la séptima costilla. Las mamas toman un aspecto desarrollado en la pubertad. La forma mediana es la de una semisfera terminada en el vértice por una saliente que viene siendo el pezón. Y en dimensión también son variables, ya que pues guardan una relación pues con cada tipo de persona. En alrededor pueden medir en la adultez de 10 a 11 centímetros de altura y de 12 a 13 centímetros de ancho y de 5 a 6 centímetros de espesor. Pero como ya les había mencionado, pues existe unas múltiples variaciones. La ausencia de dos mamas es muy rara. Es más común, o sea, por decirlo así, encontrar la ausencia de una mama, a encontrar más de dos mamas, que es algo, eh, una patología que empieza también desde que se está gestando, pero es muy, muy rara esta condición. Estructura: en el revestimiento cutáneo, la mayor parte de la mama está cubierta por una piel fina y móvil que se continúa en la periferia de la piel del tórax, y en el tejido subcutáneo, la capa adiposa de la tela subcutánea se extiende por toda la cara profunda de la piel de la mama, excepto a nivel del areolo y la papila. Y en la glándula mamaria se presenta como una masa casi oval, con el eje mayor transversal. Su espesor es máximo en el centro y decrece hacia la periferia. Su cara posterior es regularmente plana. Y pues ya sería todo de nuestra parte.